Vale, pues si os parece, igual vamos empezando y bueno, la gente que se vaya uniendo más adelante, pues esperemos que coja el hilo. De nuevo, bienvenidos a todos y a todas por asistir a este webinar que hemos preparado desde Vico y la verdad es que daros las gracias a todo el mundo que se ha unido porque la verdad es que el número de personas no esperábamos que se iba a unir tanta gente y se agradece, ¿no? Después de preparar algo así, pues que tenga acogida y que veamos que puede ser útil, ¿no? Para la comunidad. Inicialmente vamos a empezar poniendo un poco de contexto y una breve introducción y yo creo que lo principal, aunque la mayoría de vosotros seguramente ya conozcáis Vico y un poco a qué nos dedicamos, pues no está de más recordar, ¿no? Que bueno, Vico somos una consultora digital. Actualmente formamos Vico casi 90 personas y bueno, tenemos pues una amplia experiencia, llevamos más de 20 años pues definiendo, ¿no? Diseñando y construyendo negocios digitales. Sobre todo con el foco en desarrollar software bien hecho y en crear esos productos, ¿no? que aporten valor constantemente a negocio. Principalmente nos orientamos a dos tipos de grandes proyectos, ¿no? El mundo de la gestión de contenidos y el mundo más del desarrollo a medida. Aunque bueno, también es verdad que en los últimos años la línea entre estas dos divisiones cada vez es más difusa, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos años nuestro stack tecnológico ha evolucionado muchísimo. Estos dos mundos, como decimos, cada vez están más unidos y nosotros pues continuamos añadiendo nueva tecnología y como planteando nuevos modelos de cómo nosotros entendemos el desarrollo pues, de estos proyectos. Y un poco el objetivo de hoy está enmarcado en eso, ¿no? En contaros cómo hemos experimentado con una nueva tecnología, cómo la hemos moldeado y cómo la hemos orientado a nuestra forma de entender, pues en este caso, la forma de desarrollo de cómo afrontamos los proyectos de gestión de contenidos, ¿no? Entonces, esa es un poco la introducción a Vico y también voy a pasar un poco a presentarnos. Bueno, yo soy Pablo Albizu, soy CTO en Vico desde hace 2 años aproximadamente y un poco por contaros mi trayectoria, pues llevo más de 8 años desarrollando productos digitales. Vengo de la rama técnica totalmente, entonces mis primeros años en mi carrera pues estuve más en el lado del individual contributor, pues trabajando tanto en el lado del frontend como en el backend y más tarde pues me he ido reconvirtiendo más en una figura más de manager, ¿no? Y ahora mismo pues sí que estoy más enfocado en mi labor como CTO en permitir a Vico, en este caso, ¿no? Conseguir sus objetivos de negocio intentando que esté todo bien alineado en cuanto a negocio y tecnología, ¿no? Y sobre todo, yo creo que en mi trayectoria, en mi carrera, siempre he puesto como bastante foco en intentar hacer las cosas bien, software bien hecho, software que cumpla con los objetivos de negocio, que entregue valor y que nos permita mantenerlo y evolucionarlo fácilmente. Y siempre basado pues, en prácticas Agile y Stream Programming. Y hoy en el webinar me acompaña Ismael Liberal, que voy a hacer una breve presentación. Y bueno, Isma es Software Product Developer y en los últimos, bueno, en sus 5 años 5 o 6 años de carrera profesional, la verdad es que ha variado inicialmente estuvo más centrado en el mundo de la gestión de contenidos, en el desarrollo de Drupal, luego ha pasado más en el desarrollo frontend y ahora otra vez ha vuelto un poco a la unión de los dos mundos bajo el enfoque de los proyectos Jamstack, ¿no? Y sí que es verdad que en estos 5 años, más allá de centrarse en Drupal, frontend, backend o lo que sea en ese momento concreto, pues sí que le ha interesado mucho, siempre ha tenido como bastante iniciativa a la hora de plantear las cosas bien, hacerlas con buenas prácticas, testing e intentar ir un poco más allá de cómo desarrollamos y cómo trabajamos, ¿no? Y actualmente en lo que más está enfocado, pues en estos proyectos bajo este enfoque Jamstack, ¿no? Donde unimos el mundo Drupal con el mundo React, en hacer que eso sea posible, que haya una muy buena conexión entre esos dos sistemas y impulsando pues una cultura y unas prácticas de DevOps, ¿no? Y trabajando pues con herramientas como Gatsby, Next, que os vamos a contar hoy, JSON API, GraphQL y demás. Vale, un poco hecha la presentación, también importante comentaros en capítulos anteriores, ¿no? de los webinars que hemos hecho o de los contenidos que hemos ido difundiendo en Pico, hay como dos bastante importantes que tienen bastante relación con lo que vamos a contar hoy, que tenéis un post, perdón, en el blog de Vico, que habla un poco sobre la gestión de contenidos moderna, el cambio de paradigma que ha habido en los últimos años y cómo a día de hoy pues nosotros entendemos esa
esa gestión de contenidos, ¿no? Y unido también un poco a esto y de manera como ha evolucionado esa visión que nosotros tenemos, la idea de cómo a día de hoy planteamos los proyectos con ese enfoque Jamstack, ¿vale? Es un webinar que hice yo hace unos meses con Alberto Silva, con otro compañero de Vico, y que ahí también pues os contábamos esa visión. Podéis echarle un vistazo, luego como difundiremos las diapositivas, podéis verlo tranquilamente. Entonces, para hoy, ¿qué tenemos en cuanto al webinar? Bueno, el título del webinar era cómo crear una híbrida SPA con Next, ¿vale? Os vamos a explicar cómo en un proceso de investigación que hemos tenido dentro de Vico, cómo a partir de una SPA la hemos transformado en una híbrida SPA y sobre todo, lo más importante, que lo hemos hecho bajo un poco nuestro enfoque o nuestro modelo de cómo entendemos nosotros el desarrollo de los proyectos Jamstack, ¿no? Que ahora a día de hoy lo hemos bautizado pues con el nombre de Between Suite, ¿vale? Between Suite no deja de ser más que nuestro modelo de cómo afrontamos estos proyectos y sobre todo este modelo pues se basa en un pilar muy fuerte que es Drupal en la parte del CMS, unos frontends muy potentes con React y una serie de librerías o bibliotecas que nosotros hemos desarrollado internamente que hacen que toda esta unión todavía sea mucho más potente, ¿no? Tampoco quiero alargarme mucho con Between Suite porque la idea aquí es hacer un webinar próximamente y contaros muchísimo más en detalle de qué va todo esto y la verdadera potencia, ¿no? Entonces lo dejamos un poco en el aire, quedaros ahora de momento con que Between Suite es este modelo del que hablamos y que se cimenta sobre todo en eso, ¿no? En Drupal, React y esta serie de librerías que hemos construido nosotros y lo comentaremos más adelante. Más allá de eso, lo que os queremos contar así muy brevemente es contexto del problema, que entendáis de dónde viene todo esto, por qué elegimos Next.js, ¿vale? ¿Qué nos llevó a tomar esa decisión? Cómo hemos hecho esa solución, siguiendo este modelo que os contamos, ¿no? De esta visión que tenemos nosotros de cómo afrontar estos proyectos. Y luego, pues bueno, una serie de conclusiones que nosotros hemos extraído, ¿no? De este proceso. Y también importante, abriremos al final a preguntas, tenéis el Zoom abierto, entonces nos podéis mandar por ahí todas las que queráis, intentaremos responder a todas y si no, pues bueno, también sabéis que tenéis nuestros correos electrónicos, nos podéis escribir por Twitter, por donde sea. Nosotros encantadísimos de que a partir de un poco del webinar pues haya conversaciones, ¿no? que se generen. Vale, un pequeño disclaimer también antes de empezar. Yo creo que es importante enfocar el webinar y todo lo que vamos a contar a que esto está englobado dentro de un proceso de investigación, ¿vale? Y un desarrollo práctico que hemos hecho en equipo. Hay algunas cosas que nos han servido para, de alguna forma, confirmar ciertas hipótesis que teníamos, otras cosas que igual nos hubiese gustado profundizar más, ¿no? Pero bueno, es eso, es lo que ha sido un proceso de investigación que hemos llevado a cabo en equipo, que sí que es verdad que al inicio, pues igual Isma y yo estuvimos más en esa parte inicial, pero que luego ha habido otra serie también de personas, pues como Carlos Liberal, como Jer Bravo y otros compañeros, ¿no? Que han estado ahí también en este proceso, ¿no? Y también comentaros que en la segunda parte del webinar, yo ahora voy a hacer un poco una introducción más a conceptos un poco más generales, pero que no deja de ser un webinar técnico, ¿vale? Os queremos enseñar algo de código y que si luego queréis profundizar más, pues que no tenemos ningún problema en enseñar lo que haga falta. Entonces, por poner un poco de contexto, y intento ir como rápido en esta parte, ¿no? El contexto del cliente, bueno, de la situación que teníamos, uno de los principales clientes de Vico ahora mismo es la Fundación Juan March, ¿vale? No sé si conocéis esta fundación. Bueno, no deja de ser una institución cuya misión es pues, fomentar la cultura en España, ¿no? sin otro compromiso que difundirla con calidad, que llegue al mayor número de gente posible y dar a conocer pues, todo el material de alta calidad y cultural que ellos tienen, ¿no? Dentro de este cliente, a nosotros se nos planteó el desarrollo como de un nuevo proyecto bastante ambicioso. Por resumirlo y por cómo algunos medios lo han llamado, no era el Netflix del arte y la cultura española, ¿no? Y lo que consistía este Netflix era en dar un poco salida o dar visibilidad a un montón de contenidos de alta calidad que ellos tienen en la fundación, ¿no? Un poco al estilo Netflix, pues que tú pudieses entrar ahí y ver todos los contenidos que quisieses. Inicialmente, pues, ¿cómo afrontamos nosotros este proyecto? Había una serie de necesidades iniciales de negocio. Era un proyecto que caía más en el lado de lo que puede ser una aplicación, más que en el lado de una web donde únicamente consumes contenidos estáticos. Inicialmente se le iba a dar bastante importancia al área del usuario
Y en aquel momento, pues nosotros la decisión que tomamos fue la del desarrollar una SPA, ¿vale? Creímos que era la mejor decisión que podíamos tomar y luego además también sin miedo a que en un futuro tuviésemos que cambiar el enfoque, porque ahora también lo vamos a comentar, pero la forma un poco que nosotros tenemos de plantear las aplicaciones frontend, en este caso las SPAs, intentamos hacerlas lo más agnósticas posibles de los frameworks o herramientas que utilicemos para que también luego el día de mañana, si hay que evolucionarlas o hay que cambiarlas, pues esos cambios, pues el coste de hacerlos pues sea bajo, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto, ¿no? Juan March, Canal March, Netflix de la cultura, para que nos quedemos con eso, un montón de contenidos que hay que visualizar, vídeos, audios, etcétera, y lo enfocamos pues con una SPA tirando de Create React App y con React. ¿Con qué problemas nos encontramos? Pues bueno, con los problemas clásicos del desarrollo de una single page application, ¿no? Que yo creo que un poco más o menos todo el mundo conocerá, ¿no? Sobre todo un poco la alarma se enciende, bueno, no la alarma, vemos que tenemos que darle una vuelta al tema cuando las necesidades de negocio cambian de cierta manera y vemos pues que es muy importante que los contenidos que están en ese canal, ¿no? Se puedan compartir por redes sociales y te aparezca, ¿no? Esa previsualización cuando compartes pues, ciertos contenidos en WhatsApp y ves la típica previsualización en pequeñito, ¿no? Claro, con una SPA eso no podíamos, no era posible, ¿no? Luego también empieza a darse, se le da mucha más importancia al SEO y también pues, nos empezamos a encontrar con algunos problemas de rendimiento, ¿no? Al final esto hace un poco una coctelera que tengamos que dentro de la casa y también un poco con el cliente ver cómo podemos darle solución a esto, ¿no? Inicialmente también éramos conscientes, ¿no? De estos problemas, todo el mundo es consciente de los problemas que tiene una SPA cuando lo desarrollas, pero bueno, al final también, pues como en el mundo del desarrollo, todos son trade-offs, ¿no? Trade-offs y necesidades de negocio. En aquel momento, pues creemos que es la mejor solución, ahora tenemos este problema, veamos cómo enfocarlo y cómo solucionarlo, ¿no? ¿Cómo enfocamos la solución? Pues un poco como os decía al principio, ¿no? Nosotros ya dentro de Vico tenemos un modelo Between Suite de cómo, que es nuestra solución completa, cómo desarrollamos los proyectos Jamstack, ¿vale? Entonces ya tenemos los pilares y las ideas las tenemos como bastante claras a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Vemos una necesidad real de un cliente, una problemática real, pero vemos también la oportunidad de iniciar un poco un proceso de investigación, incorporar una tecnología nueva, ¿vale? Testarla, ver además un poco el estado del arte en cuanto a este tipo de tecnologías y hacer ese mix, ¿no? De necesidad real, investigación, nueva tecnología, oye, vamos a probarlo, vamos a ver si encaja con nuestro modelo y vamos a ver qué podemos sacar de aquí, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo. Con la SPA que tenemos, estatificarla y poder conseguir pregenerar los contenidos de ese site, ¿no? Para que evitemos un poco los problemas que estábamos comentando antes. Y qué mejor herramienta en ese momento que Next, ¿no? Entonces, al final, hacia lo que vamos es a conseguir un site más rápido, ¿no? Va a estar, parte de los contenidos van a estar pregenerados, muchísimo más seguro, partes HTML plano, por así decirlo, más barato en cuanto a infraestructura y mucho mejor SEO, ¿no? Ese es un poco el enfoque que nosotros hacemos de la solución, ¿no? ¿Por qué Next.js? Pues bueno, primero, como expertos en tecnología o como gente que intenta estar un poco a la última, ¿no? Por así decirlo, y cómo moldear esa tecnología, pues queremos saber cómo está el estado del arte. Vemos que en Next empieza a ser un actor muy importante, queremos de alguna forma probarlo en un proyecto real y ver si podemos incorporar como una nueva posibilidad, ¿no? a nuestro modelo. Al final este modelo que nosotros tenemos se nutre de tecnología, ¿no? Y queríamos tener como un actor más, ¿no? Y además también si vamos a partir de una SPA, por cosas que vamos a contar ahora, el Next nos daba como ese enfoque de hacerlo más paso a paso, ¿no? De ir más iterativa incrementalmente, de no hacer como un reenfoque total de la aplicación y prácticamente tener que empezar de cero, ¿no? Entonces también un poco, por poner un poco de contexto a Next, yo entiendo que más o menos Next sabéis un poco de qué va, pero bueno, por resumir, ¿no? Bueno, al final, como ellos lo llaman, ¿no? Es el framework de React, el framework de los frameworks, ¿no? Que dicen ellos, porque es verdad que soluciona tantas cosas, ¿no? Que se está convirtiendo un poco en el framework de facto, ¿no? Tienes tantas cosas gratis, que se decimos nosotros en el desarrollo, ¿no? Que te facilita mucho la vida, ¿no? La experiencia de desarrollo es buenísima, ¿no? Muchísimas páginas a día de hoy ya están utilizando, muchísimos clientes están utilizando Next, clientes importantes, gente importante, empresas importantes. Luego también está teniendo un gran impulso
gente muy importante dentro de la comunidad React, ¿vale? Como puede ser Dan Abramov o otra gente que está en el propio core de Facebook, que están contribuyendo en el proyecto de Next. Y luego además también tiene una pieza que es Vercel, ¿vale? Que es toda la parte cloud que te facilita muchísimo la vida a la hora de las aplicaciones que desarrollas, lanzarlas, ¿no? Esa es un poco la introducción a Next. ¿Por qué Next en nuestro caso? Pues bueno, sobre todo por lo que he ido un poco contando, ¿no? Es un framework que tiene un montón de posibilidades, te da todo lo que necesitas para desplegarlo en producción, pero sobre todo en nuestro caso vemos la gran facilidad que tiene para hacer pre-rendering de la aplicación, ¿vale? Y cómo él combina esos modelos, ahora vamos a hablar de Server-Side Rendering y Static Site Generation, ¿no? Cómo esos modelos de pre-rendering podemos combinarlos y nos va a permitir evolucionar nuestra SPA, ¿vale? Luego a la vez, bueno, tiene un montón de características. Creo que tampoco el enfoque del webinar es como entrar muy en detalle de lo que es Next y lo que nos aporta, sino un poco lo principal, ¿no? En este caso, el pre-rendering y luego, pues bueno, ZeroConf en el sentido de te facilita muchísimo las cosas, es muy fácil de extender, ¿no? Está como muy abierto a la extensión y luego, pues bueno, tiene un montón de cosas como Nesthead, por ejemplo, que nosotros también hemos utilizado para la hora del SEO. La verdad es que te lo pone muy fácil, ¿vale? Te da muchas cosas gratis y es muy versátil en ese sentido, ¿no? Importante también en lo que decíamos, ¿no? Sobre todo a lo que nosotros nos llevó a probar Next y a decantarnos por Next fue toda la parte de las posibilidades que nos daba a nivel de pre-rendering, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí no es más que un poco el estándar de facto, ¿no? Que hay a nivel de pre-rendering. Tenemos, esto no es propio de Next, ¿no? Son diferentes un poco modelos de construcción de sites, ¿no? El CSR o Client Side Rendering, ¿vale? Que es la típica SPA de siempre, ¿no? El HTML generado después de interpretarse el JavaScript. Y luego dentro de pre-rendering, pues tenemos los dos métodos, ¿no? Que vamos a hablar, el server-side rendering, renderizo el HTML en el servidor en cada petición del usuario. Next esto, por ejemplo, te lo da por defecto y casi gratis. Y luego tenemos el static site generation, ¿vale? Que esto lo que consiste es que en el momento en el que yo compilo la aplicación, voy a recuperar de las fuentes externas de datos todo lo que necesite para acabar generando unos estáticos, unos HTMLs planos, ¿vale? Que yo luego voy a poder desplegar en diferentes CDNs y voy a poder servir, ¿vale? Con la consiguiente mejora de performance que tengo, muchísimo más seguro, no hay nada más rápido que un HTML, ¿no? En este sentido. Y luego también, pese a que esté sirviendo HTMLs planos, sigo manteniendo todo el dinamismo de lo que me aporta una página construida en React, ¿vale? Entonces, al final vemos, existen estos tres métodos, ¿no? CSR, que sería como la app que teníamos, que teníamos nosotros en ese momento, pero luego nosotros nos queremos ir a ese pre-rendering, ¿vale? Entonces tenemos que elegir entre SSR o SSG, ¿vale? En nuestro caso, SSG siempre que sea posible, ¿vale? Generamos una vez y servimos por CDN, ¿no? ¿Cuál es aquí un poco la pregunta clave a la hora de si puedes hacer SSG, ¿no? Si puedes hacer un site estático, ¿no? ¿Puedo renderizar previamente esta página antes de la solicitud de un usuario? Si la respuesta es que sí, podemos usar SSG, ¿vale? No es buena idea SSG en el caso en el que por cada solicitud del usuario la respuesta sea diferente, ¿no? O si son datos que actualizas con muchísima frecuencia, ¿no? Pero aquí lo importante de esto es que Next nos ofrece la posibilidad de combinar métodos, ¿vale? Puedes hacer un site estático, pero luego puedes tener partes de alguna forma que no sean estáticas, ¿vale? Que se generen en el cliente, ¿vale? Y eso es la potencia que vimos nosotros en este caso, ¿no? Que teníamos una SPA, si hacemos una migración poco a poco a Next, vamos a poder hacerla muy, muy paso a paso, ¿vale? Primer paso, pues intentemos hacer con Next, pero que nos funcione casi como una SPA. Y luego voy estatificando y voy haciendo estático aquello que vaya necesitando, ¿vale? Entonces, esto no, para mí, otro de los principales pilares no era el hacer esto, hacer un desarrollo iterativo incremental, ¿no? No partir de cero, ¿vale? Y luego también lo que nos ha facilitado mucho la vida en este sentido, y yo también por esta parte, por ir acabando, es que la forma que nosotros tenemos de plantear las aplicaciones frontend hasta ahora en Vico, pues bueno, seguimos una serie de buenas prácticas y de patrones en el que intentamos plantear una arquitectura donde
sea bastante agnóstica del framework, ¿vale? En este caso, las SPAs que hacemos, pues separamos muy bien todo lo que es vista de lo que es más negocio, lo que es core, ¿vale? Siguiendo pues conceptos como arquitectura hexagonal, esas vistas desacopladas. Entonces, esa potencia, eso que nosotros siempre le hemos dado mucha importancia y que nos ha dado tantas ventajas, aquí todavía la hemos visto todavía más en valor, porque por ejemplo, toda la parte de ese core que decimos y esa arquitectura hexagonal, pues nos ha permitido un poco cambiar, de alguna forma, como cambiar sistemas de despliegue, ¿no? Next, en este caso, por la SPA. Pero hemos podido hacerlo, gracias a esa buena arquitectura, hacerlo poco a poco y hacerlo bien orientado, ¿no? Y sobre todo, en nuestro planteamiento, lo que venimos diciendo, pues que añadíamos un nuevo actor y añadíamos una nueva tecnología, ¿no? Y por eso elegimos un poco Next. Entonces, hasta aquí es un poco por qué Next, y ahora Isma os cuenta más en detalle cómo hemos implementado esa solución y ya entramos como más en harina de que veáis un poco de código y que trasteemos más. Vale, ¿se me oye? Sí, ¿no? Sí, tienes que compartir. Bueno. Vale. Entonces, pues nada, os voy a contar ya, esto es un poco la parte más técnica, ¿vale? Os voy a enseñar un poco de código y vamos a entrar un poco más en el detalle, ¿vale? Entonces os vamos a contar un poco pues cómo hemos ido implementando esta solución, ¿vale? Primero, por poner un poco de contexto, como ha recordado o como ha dicho Pablo antes, aquí tenemos una aplicación de React, ¿vale? Que es un SPA de cliente de toda la vida, se ejecuta en el navegador y ya está, ¿vale? No tiene nada más así complejo. Y luego por detrás tenemos un Drupal, ¿vale? Que en Drupal lo que hemos hecho ha sido hacer un poco de desarrollo a medida para acabar exponiendo a través de endpoints el acceso a los tipos de contenido, ¿vale? Para poder consumirlos, ¿sí? Entonces, claro, partimos un poco de esta arquitectura y al final el objetivo es acabar consiguiendo una mejora en SEO performance y conseguir compartir en redes sociales, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos intentado conseguir esto? Bueno, pues lo primero que intentábamos es, siempre basándonos en ir haciendo pasos lo más pequeños posibles, ¿no? En el iterativo incremental, lo que hemos hecho primero de todo es decir, vale, la SPA que tenemos actualmente vamos a hacerla funcionar en el entorno de Next, ¿vale? Entonces, para eso os voy a enseñar primero cuál era la estructura que teníamos nosotros en ese momento un poco de código, ¿vale? Como ya ha dicho Pablo, nosotros todos los proyectos al final lo que hacemos es aplicar un poco de arquitectura hexagonal, ¿vale? Que no es otra cosa que intentar separar las responsabilidades en capas, ¿vale? Por un lado tenemos la capa que tiene que ver más con la lógica para obtener los datos, ¿vale? Que lo tenemos en el core, y por otro lado tenemos la capa que tiene que ver con toda la lógica para las vistas de los componentes, ¿vale? Todo lo que todo lo que se encarga de pintar, ¿vale? En este proyecto, además de esto, lo que pasó es que el cliente también quería aplicaciones nativas y aplicaciones de televisión, ¿vale? Entonces, le dimos una vuelta más y extrajimos todo el core a un paquete de NPM, ¿vale? Y entonces, cada proyecto nos lo podemos instalar a través de NPM y el paquete del core, que es la parte de la obtención de datos, evoluciona por su lado y evoluciona solamente, lo hacemos en un sitio y lo aplicamos en el resto, solamente tenemos que instalar la última versión y ya está, ¿vale? Eso lo hemos conseguido al final hacer pues por todo esto de tener las capas bien separadas, ¿vale? Visto esto, la aplicación que nosotros tenemos al final es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es Canal Match, ¿vale? Para que nos fijemos un poco, esto sería una categoría que tiene esta ruta, ¿vale? Esto es importante, lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que estábamos viendo ahí, ¿vale? El componente encargado de pintar eso es este category sheet, ¿vale? Este category sheet, como podéis ver, no depende de nada, no depende de ninguna propiedad, ¿vale? De lo único que depende al final es de la URL, de la URL lo único que cogemos es un parámetro y con ese parámetro nosotros nos conectamos a nuestro core y obtenemos toda la información necesaria para pintar esta página que hemos visto de categoría, ¿sí? Entonces, la última parte de esa URL, ¿vale? En el router de React está especificado
que la última parte de esa URL nos viene como parámetro, nosotros la recogemos y nos encargamos de hacer la petición para pintar toda la información de la categoría, ¿sí? Vale. El hecho... Importante, Isma, que esto es la estructura que teníamos al principio. Esta es la SPA, ¿vale? Que Eso lo es, has sí, dicho, sí, pero esto remarcar. que estamos viendo ahora mismo es la estructura inicial, ¿vale? Cómo estaba hecha la SPA, ¿no? De vistas, luego el core Eso es. separado y directamente recoger los datos de la URL y hacer una petición al Drupal. Eso es. Entonces tendríamos aquí la vista nuestra, ¿vale? Vale, entonces lo único que dependemos es de ese parámetro de la ruta, ¿vale? Nuestro objetivo aquí es llevarnos esto a la aplicación de Next, ¿vale? ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? El primer problema que nos encontramos es que al final Next, para generar el sistema de rutas, se basa en el scaffolding que tú creas a partir de la página de la carpeta de Pages, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestra nueva estructura de Next tenemos que replicar un poco esa ruta que nosotros queramos que siga nuestra aplicación, ¿vale? Para que resuelva los distintos pues, tipos de contenido, category pages o lo que sea, ¿vale? En este caso el que estábamos viendo era este de explorar de categoría, ¿vale? Y como podéis ver aquí, pues al final de pages cuelga el explorar y luego el category, ¿vale? Que aquí vemos que está de forma dinámica y el por qué está de forma dinámica es porque lo último que nos viene a nosotros en este es explorar, al final es lo que nosotros conseguimos luego obtener como parámetro en nuestro componente de Next. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Realmente nosotros nos trajimos de la SPA los componentes tal cual a esta aplicación de Next, ¿vale? Eso es lo primero que hicimos, porque es que no dependían de nada, ¿vale? Entonces nos podíamos traer la carpeta entera, ¿vale? Y lo que hicimos aquí fue crearnos un wrapper por encima del componente, ¿vale? Este componente es el mismo que estamos viendo aquí, ¿vale? Este category sheet de aquí es el mismo que este, ¿vale? Que lo tenemos aquí abajo. Aquí, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido crearle un wrapper por encima y meter ese wrapper en la estructura de carpetas que nos hace crear Next, ¿vale? Para seguir ese tema de las rutas, ¿vale? ¿Y qué es lo siguiente que tenemos que modificar? Bueno, pues como no podemos depender del routing de React, que tenemos que cambiarlo por el de Next, lo que tenemos que hacer es ver la forma de pasarle esa información que nosotros necesitábamos, ¿no? Que era el alias este de la URL, a nuestro componente. Entonces, lo único que hicimos fue modificar el componente para que aceptara como propiedad ese category y que hiciera la petición directamente ya al core para rellenar la página, ¿vale? Entonces, con esa primera iteración ya habíamos conseguido traernos la SPA que teníamos a Next, ¿vale? Y ejecutarla en Next, ¿sí? Pero seguía funcionando un poco lo que decimos. O sea, simplemente era que utilizar Next para hacerla funcionar a nivel como si fuese una SPA. No estábamos realmente estatificando nada, por así decirlo. Eso es. El primer paso fue traerlo a SPA Next. No hemos conseguido todavía compartirlo en redes sociales, el que no salga el feed ese ni nada. Eso todavía no lo hemos conseguido, ¿vale? Vale. A partir de aquí, ¿qué otros problemas nos encontramos? Bueno, pues el que hemos mencionado del routing, ¿vale? Que teníamos que usar el de Next. Entonces, todo el sistema de routines de React Router no lo podíamos utilizar. Tuvimos un problema con Stateless Component también en la parte de server-side rendering, porque en el servidor creaba un estilo que no coincidía con el del cliente. Entonces, pues bueno, a través de configuración ya conseguimos que funcionara bien. Y otro de los problemas es que, claro, esta aplicación había sido construida pensando pues en una SPA, ¿vale? ¿Y qué conlleva esto? Pues que hay muchas cosas que se programaban pensando en que iba a haber un navegador ejecutándolas, ¿vale? Entonces, pues intentas tirar del window o intentas tirar de cosas del navegador que cuando tú compilas luego todo esto en Next o en una aplicación de SSG no tienes, ¿vale? Entonces, todo eso tuvimos que acabar moviéndolo al UseEffect, ¿sí? Vale. Entonces, el siguiente paso ya sería intentar conseguir esas cabeceras estáticas, ¿vale? Para conseguir esas cabeceras estáticas, lo que hicimos fue, pues, que hay unos métodos en Next, ¿vale? A ver, tenemos unos métodos en el Next, vamos a ver que lo tenía por aquí, que son el getStaticPaths y getStaticProps, ¿vale?
esto es lo que nos da a nosotros Next para que durante la compilación se ejecute la parte de SSG, ¿vale? Con estos métodos, ¿qué es lo que hacemos? Vale, con este método lo que hacemos es conseguir todas las URLs que nosotros queremos compilar con este componente de Next, ¿vale? En este caso he cambiado de componente, ¿vale? Ya no es el de categoría, es el de media, ¿vale? Porque es uno de los que nosotros le queríamos meter arriba del todo los meta tags, ¿vale? Entonces, en este componente media, yo aquí, en esta función, lo que quiero hacer es decir, oye, dame todas las rutas que quiero compilar con este componente media, ¿vale? Y después de tener todas las rutas, lo que hago es, oye, voy iterando por cada una de esas rutas y consigo la información para montar las cabeceras, ¿vale? Aquí consigo esa información y cuando tengo la información se la paso como propiedad a mi componente. Entonces, en la siguiente iteración lo que hace esto es paso por este componente medio grapper con la URL que me han dicho y con las propiedades de las cabeceras y yo ya tengo la información necesaria para montar esto de aquí, que al final lo que conseguimos es este helmet por debajo lleva el header de next, ¿vale? Si no, no va a funcionar. Entonces, lo que conseguimos es generar esa parte estática de nuestra aplicación, ¿vale? Y esto es lo que nosotros conocemos como, o lo que nosotros hemos llamado el concepto de una híbrida SPA. ¿Por qué? Porque tenemos la parte estática solamente de las cabeceras y la parte dinámica que tiene luego este componente de media, porque al final le pasamos como parámetro de la URL y carga el resto de información, ¿vale? Solamente hemos dejado estáticas la parte de las cabeceras, ¿sí? Vale. Más cosas. Luego, de esta forma hemos conseguido certificar las cabeceras, ¿vale? Y ahora nos iríamos a cómo cambiaría la parte de Drupal, ¿vale? En Drupal, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros en Drupal lo que empezamos haciendo es, teníamos este API que nos daba la información de cada tipo de contenido que la íbamos consultando, pues oye, yo quiero de la category page de arte, quiero toda la información para pintar esa portadilla, ¿no? O de un media, quiero toda la información para pintarlo, ¿vale? Aparte de lo que ya existía, hay que tener en cuenta que íbamos paso a paso todo el rato haciendo el mínimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos un endpoint para obtener todas las rutas que tienen que ver con un tipo de contenido, ¿vale? Eso fue lo siguiente que hicimos, ¿vale? En Drupal. Cuando tuvimos eso y probamos a compilarlo en local, vimos que el proceso de intentar obtener toda esta información a través de llamadas a los endpoints, ¿vale? Porque nuestra primera aproximación para montar las cabeceras era hacer la llamada al detalle del media en concreto, obtener lo de las cabeceras y pintarlo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que eran unos 7.000 nodos los que teníamos que procesar, pues a 7.000 peticiones por nodo, pues en local se nos iba de las manos, ¿vale? Yo creo que era 1 hora y 45, bueno, era una absoluta barbaridad, no tenía ningún sentido, ¿vale? El siguiente paso que hicimos fue decir, oye, ¿y si montamos un JSON en el que nos venga, pues si tú me pides los tipos de contenido que sean de tipo vídeo, te devuelvo pues todos los vídeos en el que tengas tú ya la URL y las cabeceras. Vale, pues esa fue nuestra siguiente iteración, ¿vale? Y ahí lo que al final lo que conseguimos es procesar todo bien, lo que pasa es que teníamos un único fichero que pesaba demasiado, ¿vale? El resultado de esto era que la build, esta ya era aprobada en GitHub, era de media hora, ¿vale? Era lo suficientemente bueno porque al final una de las casuísticas de este proyecto es que nosotros, el Drupal se actualiza con contenido externo del cliente 2 veces al día, entonces solamente íbamos a necesitar crear una build 2 veces al día, por así decirlo, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos cómo es esto del orgullo del programador y no nos pareció suficiente, ¿vale? Entonces le dimos una vuelta y lo que intentamos hacer fue crearnos un fichero por cada uno de los medias que necesitábamos, ¿vale? Y no nos bastó con eso, que lo que hicimos fue decir, vale, nos creamos un comando en Drupal al que nosotros lo ejecutemos, nos genere un zip con toda la información, todo el data que nosotros necesitamos en JSON y nos lo traemos a nuestro pipeline. En nuestro pipeline lo extraemos, montamos, compilamos todo, luego vamos a ver el pipeline, compilamos todo y lo subimos al servidor. Vale, con esto lo que conseguimos es no tener que hacer ninguna petición externa para montar el tema de las cabeceras, ¿vale? Entonces, toda esa generación de la parte estática
era bastante más rápida, tanto más rápida como que eran 5 minutos con 47 ejecutar la build en la action, ¿vale? Que si vemos el tiempo que tarda en hacer la build son 1 minuto y 20 segundos, ¿vale? Solamente procesar los contenidos, ¿sí? Entonces, con esto ya sí que a nosotros nos fue suficiente, ¿vale? Entonces, al final nos quedamos con esta versión, ¿vale? Y pues ahora ya es un poco lo que hemos conseguido, ¿vale? En su día, cuando teníamos la SPA de React normal, teníamos un poco estas estadísticas en Lighthouse, ¿vale? Y a día de hoy, esto lo podéis ver si queréis, los podéis ir a producción y mirarlo, tenemos un poco esto, ¿vale? Entonces, sí que hemos conseguido generar esos estáticos, ¿no? También para que puedan compartir y que cada compartir sea personalizado por cada vídeo, ¿vale? Entonces, ahí sí que hemos conseguido un improve bastante grande, ¿vale? Vale, y un poco lo que queda de explicar. Antes de nada, Isma, vamos a Vale, vale, recapitular un poco vale. para que son muchos conceptos. Entonces, lo que hemos dicho, teníamos una SPA, ¿no? Primera iteración, conseguimos esa SPA funcionando en Next. Ahí la clave, para mí la idea clave, es el hacer ese wrapper, ¿no? Nos basamos en las convenciones de Next, pero unimos nuestra pieza, ¿no? Metemos nuestra pieza de alguna forma, metemos nuestra SPA. Vale, ya tenemos aplicación funcionando en Next, pero al modo SPA, para que nos entendamos. Siguiente iteración, decimos, bueno, vamos a empezar vamos a estatificar, ¿vale? Ya damos como el paso ya el gordo, vamos a estatificar, pero vamos a coger esos datos que tenemos que coger para poder hacer el estático, ¿no? En tiempo de compilación, los cogemos directamente tirando de un Drupal, por así decirlo, ¿no? De unos web service. Ahí eso no funciona del todo bien porque hacemos un montón de peticiones, hay un montón de contenidos, entonces la generación de esa build es inviable, ¿no? Entonces ya vamos como al siguiente nivel, ¿no? De decir, vamos a pensar en vez de hacer unas peticiones a un API, nos cogemos nuestro modelo Between Suite, que es como trabajamos y como sabemos trabajar, hacemos de alguna forma generamos desde el Drupal esos datos que vamos a necesitar para poder generar nuestro site, ¿vale? Y conseguimos que eso sea muchísimo más rápido, que esa build sea muchísimo más rápida, ¿no? Y ya tenemos de alguna forma nuestro site pregenerado, ¿vale? Ya tenemos todos los HTMLs de alguna forma, no lo has enseñado, ¿no? Pero bueno, ahí se puede ver tranquilamente en el site que ahora tenemos, tienes un HTML por cada uno de todos esos contenidos que hay. Yo creo que incluso lo puedes enseñar porque para mí es una de las cosas que más el cambio un poco de paradigma, ¿no? Es lo que más choca, ¿no? Al verlo. Cuando hacemos la build, acabas teniendo un HTML por cada uno de esos contenidos, ¿no? En este caso, pues no sé cuántos hemos dicho que hay, 7.000 o... 7000, sí. Y al final lo ¿vale? que conseguimos es meter los metatags, esto que es lo que nos importa, ¿vale? Que es por lo que estábamos intentando pelear, por lo del compartir. Luego hay parte que se sigue ejecutando Esa es la en clave. Eso es el lo guay, ¿no? Yo cliente. creo que tenemos un HTML plano con unas cabeceras ya que van con SEO, van finas y demás, y que luego además en la parte más interna, por así decirlo, tú puedes seguir navegando a nivel SPA. O sea, no hemos tenido que coger y decir, vamos a estatificar toda la página entera. No, Eso es. hemos estatificado marco, cabeceras, ¿no? Y de momento lo de dentro, pues lo hemos dejado funcionando más como una SPA. Y ya hemos conseguido un poco el objetivo que teníamos al principio, ¿no? Solucionar los problemas que tenemos. Ahora puedes seguir de alguna forma, puedes ir estatificando el resto de cosas. Pero Sí, un poco lo que entendemos es eso, ¿no? El punto en el que estamos, de lo que hemos explicado hasta ahora, ¿no? Por recapitular un poco. eso es. Sí, ahí lo que dice Pablo, los siguientes pasos pues serían un poco, pues, oye, ya que te pones, haz todo estático, ¿no? Que al final vas a conseguir que sea todo más rápido, ¿no? Pero bueno, como íbamos un poco en este proceso de iterativa incremental, nosotros a día de hoy hasta donde habíamos llegado era hasta aquí. Vale, y entonces, pues nada, lo que queda ver un poco es el proceso, ¿no? Porque yo creo que en todo este tipo de proyectos, ¿no? De Between Suite, de Jamstack, ¿no? Hay una carga muy importante que tiene que ver con todo el tema de la infraestructura, ¿no? Con cómo tienes todo esto montado. Entonces, para nosotros, en este caso, utilizamos las actions de GitHub simplemente porque teníamos ahí el repositorio y nos parecía que era bastante cómodo, ¿vale? Entonces, nada, si queréis, os enseño un poco un ejemplo de una de las actions para que veáis un poco. A ver. mm, Joder,
voy a poder pasarlo. Ok. Vamos a ver. Aquí. Vale, este es el de los 5 minutos de tiempo de compilación. Y bueno, un poco los pasos que tenemos, pues, para entrar, para verlo más en detalle, es instalar las dependencias. Aquí nos conectamos al servidor y lanzamos el comando que lo que hace es preparar esa exportación de JSON y metérnosla en un zip. Nos descargamos ese paquete en la Action, en este caso, lo despaquetizamos, lo metemos todo, generamos la build de Next, ¿vale? 1 minuto 44 segundos, ¿vale? Aquí estamos viendo que realmente se han procesado pues eso, 7000 contenidos en ese tiempo, ¿vale? Aquí vemos un poco la estructura que te va generando él y que te lo prepara directamente para producción, ¿vale? Es otra de las cosas buenas que tiene Next al final, es que te lo da directamente para poner en producción. Generamos la build y luego pues cogemos la build, la subimos al servidor y cambiamos la vieja por la nueva, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que hace el pipeline. ¿Por qué os quería enseñar también el pipeline? Porque a mí me parece que esto tiene una cosa muy buena el haberlo hecho aquí, y es que nosotros cada vez que lanzamos este proceso de despliegue, se nos quedan guardados aquí los datos con lo que hemos hecho este despliegue, ¿vale? Y esto nos sirve a nosotros pues para ver si ha fallado algo en algún momento, cogernos estos datos aquí de GitHub, traérnoslo al local, meterloslo internamente en nuestro proyecto, darle a compilar y ya tenemos reproducido el mismo sistema que tenemos en el entorno de producción, pero en nuestro local, ¿no? Y esto a nivel de desarrollo, pues la verdad es que ayuda bastante. Y con eso, pues ya estaría un poco. Pablo. Estás muteado, Pablo. Vale, bueno, este ha sido un poco el proceso de todo lo que hemos contado. Al final también somos conscientes de que son muchas cosas. Es difícil igual ver código como en tan poco tiempo, pero bueno, yo creo que nos quedemos como con las ideas principales, ¿no? De cómo ha sido ese proceso. Y luego lo que hemos dicho, si hay alguien interesado en verlo con más detalle o quiere que le enseñemos algo, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, un poco por recapitular, ¿no? Y conclusiones, ¿no? De lo que nosotros, después de cómo teníamos unas hipótesis, teníamos un problema, teníamos unas hipótesis y las cosas que hemos sacado en claro, ¿no? Yo creo que como la conclusión así más general es que añadimos una nueva herramienta muy potente y muy versátil a nuestro modelo Between Suite, ¿no? Eso yo creo que está claro y que Next ha venido como para quedarse, ¿no? En ese sentido. O sea, tenemos un actor más, ¿no? Más conclusiones y un poco lo que a nosotros lo consideramos más importante, pues bueno, que este planteamiento que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo de construir aplicaciones frontend, intentar hacerlas lo más agnósticas posibles del framework, que sigan una serie de buenas prácticas, que haya una buena arquitectura de por lo menos de separación de responsabilidades, ¿no? de vistas desacopladas. Luego, ante problemas que tienes o ante cambios de negocio en este sentido, te permiten de alguna forma adaptarte a ese cambio y hacerlo como de una forma de manera bastante interactiva e incremental, ¿no? Que es lo que buscamos muchas veces, no un parón de rehacer o tirar y volver a hacer, ¿no? Yo creo que el reto es más ese, ¿no? No adelantarte al cambio, sino prepararte para que luego el cambio sea fácil, ¿no? Yo creo que en este caso ha sido una ventaja tenerlo preparado para eso, ¿no? A su vez, también este mismo criterio técnico que hemos tenido y que en el desarrollo a medida muchas veces se ve más fácil, ¿no? Cuando vas a hacer una SPA con React, pues toda esta serie de buenas prácticas o esta serie de consensos son muy importantes. Estamos siguiendo este mismo criterio para aplicarlo también a otros mundos, por así decirlo, ¿no? Pues en este caso más al mundo de la gestión de contenidos, ¿no? Que también al final pues es un poco la línea que nosotros muchas veces hemos seguido. Yo creo que en general en el mundo del desarrollo ha habido muchas buenas prácticas y muchos principios que en el backend estaban muchísimo más interiorizados y en frontend, pues bueno, pues a veces era un poco más, era más difícil de seguir, ¿no? Nosotros lo hemos empezado en la parte de más de SPA desarrollo a medida y intentamos aplicarlo también, pues en este caso, en toda la parte de gestión de contenido, ¿no? Vale, estás estatificando una aplicación, pero puedes estatificarla siguiendo una serie de buenas prácticas, de hacer las cosas separadas, de dejar las cosas que cambian juntas, dejarlas juntas, de dejar las cosas cohesionadas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la línea que seguimos. En cuanto a Next, pues bueno, conclusiones, las que hemos ido diciendo.
muy versátil, muy fácil de usar, experiencia del desarrollador es una pasada, ¿no? Y luego tampoco hemos hablado en este caso de Vercel porque nosotros no hemos desplegado en Vercel. Pero bueno, si tenéis ocasión de probarlo, pues es que incluso también te da ese plus, ¿no? Es muy fácil, está todo muy preparado para que te preocupes de hacer las cosas bien, desarrollar y tener como un abanico de posibilidades muy, muy grande, ¿no? Luego también vemos pues, que es una muy buena herramienta en esos proyectos que tengas que arrancar donde no esté claro el si es una SPA o si vas a tener que estatificar o si no lo tienes como del todo claro o donde la parte de la aplicación es importante, pues bueno, puedes empezar con un Next y combinar métodos, ¿no? Esto lo estatifico, esto no, esto sigo funcionando como una SPA, te da muchas posibilidades, ¿no? O sea, se mantiene en aquellos proyectos donde mantenemos esa relación con la SPA clásica, sustituirlos ahora por Next puede ser una muy buena idea, ¿no? Aunque luego evolucionen en otras cosas, ¿no? También un poco lo que en esa línea, ¿no? Pues al final yo creo que conceptos un poco claves. El arte del patadón para adelante, ¿no? Del ferro, que comentamos muchas veces. Posponer lo máximo las decisiones. Intentar tener desde el principio las mayores opciones abiertas, ¿no? Pues con Next un poco te permite eso. Puedes empezar como una SPA, luego ir estratificando, esto lo hago híbrido, esto no. Te mantiene muchas opciones abiertas y eso yo creo que de cara a negocio y en nuestro caso también que intentamos ahí adaptarnos como muy rápidamente a eso, pues también nos da como esa flexibilidad, ¿no? Y luego también por último, ¿no? Como última conclusión, es que nosotros teníamos como un enfoque claro en el modelo Between, un poco con las herramientas que hemos contado. Aquí con una tecnología diferente y por otro camino, pero la realidad es que hemos llegado al mismo sitio, por así decirlo. Los caminos de alguna forma convergen, ¿no? En el sentido de que con diferentes tecnologías y haciéndolo de otra forma, pero hemos acabado un poco en nuestro mismo modelo, ¿no? En esa forma que tenemos nosotros de entender la gestión de contenidos, en este caso, ¿no? En moderna. Y esas son un poco las conclusiones. No sé si quieres añadir, Isma, alguna cosa y si no, podemos pasar ya a ver si tenemos alguna pregunta para ir resolviendo. Dale, dale. Vale, dejamos un minutillo para ver si nos llega alguna pregunta. Bueno, una ya tenemos, por lo menos, ¿eh? Así que responderemos. Vale, si os parece, mientras van llegando alguna otra pregunta, bueno, vamos con la primera, ¿no? Nos decían, ¿se pierde el single page application con SSR o SSG? Lo que hemos dicho, o sea, no se pierde, ¿vale? Lo que te hace Next es que la primera página, de alguna forma, sí que tiene ese SSR o ese SSG, lo que hemos dicho, ese pre-rendering, pero luego, una vez que tú estás en cliente, de alguna forma puedes seguir navegando y puedes seguir haciendo que se comporte como una SPA. O sea, de alguna forma tienes un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sigues manteniendo una navegación sin refrescar toda la página, sigues teniendo ese dinamismo, ¿no? Entonces, eso es lo bueno ahí, ¿no? Yo creo, Isma, lo que hemos visto muy potente nosotros. Sí. Vale. También tenemos otra pregunta, ¿vale? Nos dicen, ¿por qué Next y no en este caso Gatsby? ¿Vale? Pues bueno, yo también creo que está como bastante claro la decisión en este sentido. En este caso concreto y muy adaptado a la necesidad concreta, sobre todo por el modelo híbrido de funcionamiento, porque partíamos de una SPA y podíamos hacerlo como de una forma más baby steps, ¿no? Más iterativa e incremental. Manteníamos ese enfoque de SPA clásico, pero lo podíamos ir haciendo como más poco a poco. Si hubiese sido una solución que desde el principio hubiésemos visto con más claridad que era estática y más potente, pues como hacemos en nuestro modelo Between, pues hubiésemos apostado por Gatsby sin ningún problema, ¿vale? Pero aquí en este caso también porque queríamos de alguna forma testar eso, ¿no? O sea, también era un poco por eso, ¿no? Sí. Vale. No sé si quieres añadir algo más ahí, Isma, si no, vamos a pasar. No, que es que sobre todo es lo que dices tú, o sea, me parece clave el intentar, ¿no? Que es la mentalidad esa de retrasar lo máximo posible esa decisión, ¿no? Y como no teníamos claro al final que íbamos a acabar teniendo que eso, pues creíamos que Next cubría con lo que necesitábamos y nos ha permitido hacer ese poquito a poquito, ¿no? Ir dando esos pasos que hemos visto, ¿no? Que os hemos contado para acabar consiguiendo el objetivo. Vale. Otra para ti, Isma, venga, esta para ti, ¿eh? ¿Cuál es la parte del contenido que sigue siendo SPA? ¿Todo menos las cabeceras? Efectivamente, sí.
Menos las cabeceras, el resto de la aplicación sigue funcionando como un SPA. Vale, Bueno, hemos y en el tema conseguido. del enrutado, vale, el enrutado al final usamos el tema del enrutado de Next, porque no podemos utilizar el de la SPA. Vale, más preguntas que nos comentaban por aquí. Una rápida, por ejemplo, nos dicen, ¿habéis hecho algún despliegue en Azure? Nosotros no tenemos experiencia en este caso en Azure. No, en Azure no. Vale, espera que estoy leyendo, ¿eh? Tenemos Sí, sí. varias. Vale, ¿habéis evaluado otras opciones más ligeras que NextJS para hacer SSR? Librería, render to string. A ver, por un lado, en este caso nosotros hacemos SSG, ¿vale? No hemos hecho server-side rendering. Entonces, os podemos decir que sí, que librerías pues que menos pesadas para hacer SSG es Gatsby, ¿vale? Porque realmente es, al final, depende cómo lo montes, son 4 ficheros, pero la parte del server-side rendering no la hemos tocado. Vale, más que estamos a tope, ¿eh? Comentéis que no habéis desplegado en Vercel. ¿Podéis decirnos dónde desplegáis? A ver, en este proyecto no se ha desplegado en Vercel, pero creo que sí que hay otro proyecto que se está haciendo similar a este que se ha desplegado en Vercel. En este caso nosotros lo hemos desplegado en una máquina directamente del cliente que nos montaron, pero bueno, si no en AWS o lo que sea, al final lo que tiene es un Nginx, ¿vale? Que es capaz de interpretar las rutas, ¿vale? El HTML y el CSS y enrutarlo todo bien. Vale, otra también por aquí interesante, que yo creo que también una de las cosas que igual no hemos comentado, pero bueno, yo creo que con la pregunta podemos hablar. Nos dice Jordi por aquí, habéis comentado que solo cambiaba la información 2 veces al día. Cuando el cliente necesita varios perfiles de gestión de contenidos y se cambia muy a menudo el contenido, ¿recomendéis también el uso de este proceso? Vale. Aquí es importante porque es que esto era una cosa como muy específica de este cliente. La realidad es que en otros proyectos en los que estamos trabajando esto no ocurre y lo Nuestro suyo, modelo ya lo tenemos resuelto, ¿no? En Between, por claro, ejemplo. lo suyo siempre es hacer una compilación cada vez que alguien cambia un contenido, ¿vale? Me da igual una taxonomía que un nodo, que lo que sea, ¿vale? Cada vez que alguien cambia algo, yo te lanzo una compilación. Por eso para nosotros era suficientemente bueno esos 30 minutos de compilación, pero si hubiéramos tenido un contexto en el que necesitábamos hacer una compilación por cada vez que se guarda un nodo, no era viable tampoco esperar media hora para ver el resultado de esa compilación, ¿vale? Entonces, por eso lo teníamos puesto, lo bajamos al final, lo conseguimos bajar a 5 y el objetivo es que nosotros con Between en otros proyectos al final compilamos cada vez que se guarda un contenido, una taxonomía, lo que sea. ¿Vale? Que si ahora añadimos Next a este modelo Between que tenemos, lo tendríamos resuelto con Next y tendríamos Eso es. resuelta toda esta frecuencia de actualización y demás. O sea, Sí, de o hecho lo sea, estamos haciendo, ¿eh? la realidad es que en este proyecto no lo hemos hecho porque no lo hemos necesitado, pero si se necesitara se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, realmente ahí eso es tema de más de cómo montamos la parte de Drupal y de infraestructura, más que de la parte del front. Vale, luego aquí hay una pregunta interesante también. Nos comentaban, ¿en webs de gran tamaño han valorado la posibilidad de utilizar ISR a futuro, lo del incremental tal, ¿no? De Next. En este caso, claro, un poco el handicap que puedes tener es que, bueno, tienes que poder ejecutar Node de alguna forma en tu servidor para poder ir haciendo eso incremental. Y nosotros lo mismo, un poco a lo que dice Isma. No lo hemos probado en Next este modelo, ¿vale? El ISR, porque de alguna forma con nuestro modelo Between ya lo resolvemos, ¿no? El de hacer esas builds incrementales y el cómo tenemos construidas esa serie de librerías para conectar, pues en este caso Drupal y React más con Gatsby, ¿no? Para poder hacer todo eso incremental y hacerlo de alguna forma igual o más eficiente que lo hace Next. Entonces no lo hemos probado en este proyecto, pero bueno, nuestra línea también va por ahí. Sí. Y ahorita también preguntaba, que supongo que será a raíz de lo que hemos comentado antes, de cuando guarda un editor o lo que sea el contenido, si lo que hacemos son builds incrementales. Actualmente no hacemos builds incrementales, pero porque tampoco hay una necesidad imperiosa, porque tenemos montados los sistemas de previews para que el editor pueda ver en todo momento sin necesidad de compilar el resultado final, ¿vale? Tal como se va a ver. Y por el otro lado, hacer una compilación, tenemos una media de, ya habéis visto, 1 minuto 40 segundos, ¿vale? Creemos que es suficientemente bueno de momento, pero sí que estamos pensando en
meter sistemas de builds incrementales. Bueno, todo esto, yo creo que el detalle de todas estas cosas os lo comentarán también más en detalle con el webinar este de Between Suite, ¿vale? Sí, esa es un poco la idea, ¿eh? O sea, hoy nos queríamos ceñir más a cómo hemos hecho el experimento y el proceso de investigación con Next, cómo hemos acabado en el mismo sitio, por así decirlo. Entonces, ahora el siguiente paso, por eso también invitaros un poco al siguiente webinar, es donde vamos a explicar con más detalle qué es Between Suite, qué ventajas tiene, qué potencia tiene, y yo creo que respondemos a muchas de las preguntas que se están formulando ahora, ¿no? En ese webinar, ¿no? Porque al final hemos trabajado todo eso y todo eso lo tenemos resuelto de alguna forma. ¿Vale? Entonces, yo creo que la idea es también comentar todo eso. Yo, por ir terminando, igual una última pregunta que es interesante. Bueno, me comentaban por aquí, haciendo el renderizado en el servidor, ¿funciona la aplicación en modo offline? Lo que hemos dicho, nosotros no hacemos renderizado, o sea, estamos haciendo SSG, ¿vale? Entonces no hacemos renderizado, bueno, sí hacemos renderizado en el servidor, por así decirlo, pero no estamos utilizando SSR, ¿vale? No sé si la pregunta iba por ahí o no. Yo así la entiendo, ¿no? Haciendo el renderizado en el servidor, ¿funciona la aplicación en modo offline? Claro, es que la cuestión es que, a ver, por intentar diferenciar un poco, ¿vale? Sí. SSR al final es que se ejecuta en el servidor la aplicación y que según llega el Cada petición petición, del ¿no? usuario, el servidor lo procesa y me devuelve el HTML y el CSS. Nosotros no hacemos eso, ¿vale? Nosotros lo que hacemos al final es lanzar un proceso de construcción de la web en el que cogemos todo nuestro contenido, lo pasamos por el React, ¿vale? Y generamos HTML y CSS. Y al final lo que subimos al servidor para que se consuma es ese HTML y CSS procesado ya, ¿vale? Vale, pues yo creo que hasta aquí, no tenemos más preguntas y pues de nuevo invitaros al próximo webinar que haremos de Between, que yo creo que es donde vamos a profundizar un poco más en todo esto, ¿no? Y al final todo tiene una relación, pero yo creo que sí que ahí ya nos meteremos más en detalle con cuál es nuestro modelo, qué herramientas utilizamos y sobre todo pues cómo hemos dado solución a todas estas cosas que se han venido preguntando en las preguntas. Además, yo creo que en esta parte también es curioso porque muchas de las preguntas que no sé, yo creo que igual, no sé si lo ves como yo, Isma, muchas de las preguntas que nos han ido haciendo, pues por ejemplo con el tema de incremental, de la frecuencia de cuando generas las builds, de alguna forma nosotros hemos llegado a esas mismas preguntas, pero ya las tenemos resueltas, ¿vale? Entonces por eso está bien en ese sentido, porque un poco hablaremos de eso y contaremos un poco todo eso. Vale. Pues por nuestra parte nada más, ¿no? Daros las gracias a todos y a todas por haber participado en el webinar y pues nos vemos en el próximo, ¿no? Eso es. Vale. Muchas gracias. Bueno, Chao. Hasta chao. luego.